contacto con Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Un gusto, Guillermo, que nos des y que nos regales unos minutos para hablar de temas que a todos nos importan finalmente. Al contrario, es un gusto estar contigo, Francisco, y con toda tu audiencia. A ver, de entrada, es una pregunta muy general, pero ¿cómo ves al país en temas de inseguridad y violencia? Por desgracia, muy mal. Realmente lo que ha sucedido en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, 4 años y casi 4 meses, pues lo que hemos visto es un agravamiento de la situación explicada de una manera muy simple. La política del presidente está concentrada, la política de seguridad del presidente está concentrado en 2 puntos. Uno, dice que hay que atacar las causas de la inseguridad y de la violencia, y para él eso está en la pobreza, lo cual es falso, cuando menos parcialmente, y entonces piensa que la mejor política de seguridad es la política social, los repartos de dinero a través de sus programas emblemas, en donde fundamentalmente se atiende a las personas adultas mayores que no están involucradas en la inseguridad, pero bueno. Entonces, pero eso está demostrado que no incide sobre la disminución de la violencia y la inseguridad. Y segundo, la política de los abrazos y no balazos. Y esta política, digamos, reactiva de seguridad, de hacer el desplante de la Guardia Nacional por todo el territorio nacional, pensando que la sola presencia de la Guardia va a inhibir la comisión de delitos, pues ha resultado falsa. Claro. Y entonces lo que hemos visto es una expansión y crecimiento de las organizaciones criminales y su actividad delictiva contra los ciudadanos, las familias, las mujeres, las empresas. Y por otro lado tenemos un Estado muy pasivo, muy debilitado, sin reformas policiales, sin mejores ministerios públicos. Claro. Entonces es un Estado igual o más débil, y por otro lado un crimen organizado más fuerte y más poderoso. Y el resultado de esa ecuación es terrible, lo que vemos en todos los noticieros todos los días: masacres, feminicidios, desaparecidos, robos por todos lados, asaltos a las empresas, la extorsión que se ha convertido en un sistema de cobro de impuestos paralelo al SAT. En fin, pues una situación muy grave y muy complicada. Y además hay que añadir a esto el hecho de que las organizaciones criminales van controlando instituciones políticas, gobiernos municipales, gobiernos estatales, y eso es gravísimo. Guillermo, justamente por eso te hacía yo la pregunta, porque, vamos, hemos estado metidos en una confrontación en las últimas semanas entre el presidente López Obrador y lo que él llama el Departamentito de Estado de los Estados Unidos y los legisladores principalmente republicanos. De hecho, ayer lo comentábamos, Antony Blinken, el secretario de Estado, señaló que amplios sectores del país están controlados en México por organizaciones terroristas. Vamos, no es nada nuevo, ya lo habían dicho en Estados Unidos el año pasado y el antepasado. Así están las cosas en el país. Así es, y por desgracia, pues lo que hemos visto en los últimos meses es, digamos, una percepción y una visión creciente y cada vez más compartida y de manera generalizada en la clase política de Estados Unidos, en los republicanos, pero no solo en ellos, sino también en legisladores demócratas, y ahora también en los funcionarios no solo de las agencias de seguridad como la DEA o el FBI, sino también en el Departamento de Estado, esta visión del México que no está haciendo su tarea en materia de seguridad, y este proceso de
expansión y empoderamiento de las organizaciones criminales. Claro. Eso es un hecho. Claro. Solo el presidente no lo ve. Es increíble. Y el tema del fentanilo es otro. Es algo que nos debe de preocupar no solamente a los Estados Unidos y sus 70,000 muertes por este tema. En México también hay afectaciones. Nos debe de preocupar a los dos países y vamos en un mapa más amplio a muchos otros países que están cargando con esta situación. Así es, mira, el narcotráfico y en concreto la producción y exportación de fentanilo a Estados Unidos es un problema muy grave para los Estados Unidos por la cantidad de muertes que está generando por sobredosis en aquel país. Es realmente una epidemia gravísima de muertes lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en la cual México está completamente involucrado. Y para nosotros es peligroso no solo porque también está creciendo el consumo de fentanilo, sino sobre todo porque el exportar esta sustancia les genera muchísimo dinero a las organizaciones criminales y con ese dinero financian el resto de sus ejércitos paramilitares con los cuales extorsionan, secuestran y roban a los mexicanos. Entonces, aunque para México no es tan grave el problema del fentanilo en términos de las muertes, sí es muy grave por el poder que adquieren las organizaciones criminales y lo que eso significa en términos de su capacidad de extorsionar y de lesionar a la sociedad mexicana a través de todo el resto de actividad delictiva que cometen todos los días. Entonces, es un problema muy serio, muy grave, y que hay que solucionarlo de manera bilateral. Sí. Esto debe de entenderse. Y estos pleitos, estos arrebatos del presidente tratando de negar el sol con un dedo, no conducen sino a que las partes más duras de la clase política de Estados Unidos se enojen con México y traten de aplicar medidas más drásticas. Entonces vamos a salir perdiendo con este enfrentamiento estéril del presidente con los políticos de Estados Unidos, tanto la Casa Blanca como el Capitolio. Oye, Guillermo, totalmente de acuerdo contigo, es un tema muy grave, pero, a ver, te pregunto dos cosas muy breves, pero muy puntuales. Es un tema también político electoral en este momento, porque el fentanilo no apareció hoy, apareció hace ya, no digo meses, años, el tema del fentanilo. Y también hay una situación, y te lo pregunto, Guillermo, ¿no hay de verdad ganas, deseos de terminar con esto? Hay un negocio detrás que rompe voluntades, déjame decirlo. Sí, mira, o sea, por desgracia el tema se politiza y se partidiza y es utilizado por los partidos políticos en Estados Unidos y en México, ¿no? Digo, el uso político partidista que hizo el presidente del juicio de García Luna, pues es exactamente lo mismo lo que están haciendo los republicanos en Estados Unidos contra Biden. Entonces, no hay que azorarnos de eso, es parte de la política, ojalá y no lo hicieran, pero aún partidizado o no partidizado el debate, el problema es real y hay que solucionarlo, y a lo que no ayuda la partidización o politización de este tema es a que nos sentemos ambos países a buscar soluciones de manera sensata, racional, con confianza, con colaboración. Eso yo creo que sí habría que hacer un llamado a que se despolitice lo más posible esto, y la manera de quitarles este uso político electoral a los republicanos del tema del fentanilo es que México y Estados Unidos se sentaran y se pusieran a trabajar, y eso desactivaría mucho lo otro. Y con respecto al negocio, pues bueno, eso es una verdad de perogrullo, que el narcotráfico es uno de los negocios, de los mercados ilícitos más rentables, que les convienen, por supuesto, que a miles de organizaciones
que se encargan de la distribución del fentanilo en Estados Unidos y que ellos se quedan con la mayor parte de ese negocio. Aquí, en realidad, a los mexicanos les toca muchísimos millones de dólares, pero la mayor parte se queda allá. Y pues hay otros negocios asociados como el de la venta de armas, etcétera. Entonces, dentro de esa estrategia conjunta que debiéramos tener, una parte fundamental es cómo atacar toda la cadena productiva del negocio, desde la producción de las drogas, su exportación, su distribución, su comercialización y también, por supuesto, que el lavado del dinero. Y como ves, pues son problemas muy complejos que, digo, es de perogrullo, es de sentido común. México solo no lo va a resolver, Estados Unidos solo no lo va a resolver, y entonces lo que es llamado obvio es: dejen a un lado las diferencias y pónganse a construir soluciones reales y a trabajar en ellas. Pero pues cuando entra la política y se dificulta mucho esto, y para Así desgracia, cada día que pase sin colaboraciones, cada día que se benefician más las organizaciones criminales. Además, no sabemos si realmente lo quieren resolver. Guillermo Valdés Castellanos, te agradezco como siempre. Al contrario, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Al regresar, México, cementerio de baterías enviadas desde Estados Unidos.